Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de regresión absoluta. Continuando con la historia, el prota se encontraba canalizando toda su energía en el salón de entrenamientos, comenzando a separar múltiples hilos y al mismo tiempo notando algo que rápidamente le llamó la atención. El prota rápidamente se elevó a uno de los tejados para encontrarse con una extraña figura que estaba justo encima del tejado donde él se encontraba entrenando, siendo nada más y nada menos que su padre. El hombre directamente le preguntó a su hijo si acaso había matado al discípulo de Jeon Cheol. El prota observó a su padre en silencio por unos segundos y le dijo que así era, ese discípulo merecía morir. El padre le dijo que no estaba seguro de si realmente merecía morir, pero por ese asunto John Cho lo vino a visitar. El prota le preguntó a su padre que a qué se refería, a lo que el hombre le dijo que esperaba a que lo castigara. Esto rápidamente llamó la atención del prota. El prota le preguntó si acaso John Cho le había ido a ver a su padre para pedirle que lo castigara por la muerte de su discípulo. El hombre le dijo a su hijo que así era, había sido inesperado, y no era del tipo de personas que vendría a verlo por algo tan simple como la muerte de un discípulo. Al escuchar eso, el prota pensaba que John Chol estaba poniendo a prueba la relación que había entre él y su padre, y ver qué tipo de castigo su padre le impondría. Quería ver si su padre realmente lo consideraba como su heredero o no. El hombre le dijo a su hijo que así que estaba pensando en castigarlo. Esto llamó la atención del prota, el cual le dijo que no había motivo para que lo castigara. El hombre le dijo a su hijo que si él lo quería entonces encontraría un motivo, cosa que dejó al prota en silencio. El hombre le preguntó a su hijo si acaso él no le había preguntado que en quién confiaba más en el campo de caza, a lo que el chico le dijo que así es, esa había sido su pregunta. Recordando cuando aquella noche delante del fuego el prota le había hecho exactamente esa misma pregunta. El prota recordó que en aquel momento su padre no le respondió. El padre le dijo a su hijo que no confiaba en sus subordinados ni en nadie más, cosa que dejó al chico completamente en silencio. Continuó mencionándole a su hijo que también le había dicho que debería de reforzar la disciplina en la secta. Y ahora tenía que dejar de decir tonterías sobre combatir la corrupción y decirle realmente qué era lo que pensaba. El hombre esperaba una respuesta sincera por parte de su hijo, el cual observó en silencio por unos segundos para luego comenzar a decir que en algún momento perdieron el camino del demonio, cosa que dejó algo alarmado a su padre, el cual le preguntó que a qué se refería. A pesar de ello, el prota se mantenía firme en lo que acababa de decir. Su padre le preguntó que entonces qué es el camino demoníaco según él. El prota le dijo que creía que el camino demoníaco es la convicción única de su clan de destruir el mal absoluto. El hombre no comprendía a qué se refería su hijo, se encontraba realmente desconcertado. El prota comenzaba a explicarle a su padre que así es, ya que cree que aquello contra lo que están no es un clan justo. El hombre le preguntaba a su hijo que si no lo era entonces qué lo era. El prota le dijo que ese es el mal absoluto. Las palabras del prota terminaron alarmando y llamando la atención del hombre. El prota le dijo que el mal es tan vil y cruel que ni siquiera los demonios se atreven a enfrentarlo, un mal absoluto que la humanidad no puede soportar, y cree no saber si la justicia y la caballerosidad que pregona el clan puede derrotar a los males menores, pero cree también que no puede hacerle frente al mal absoluto, y el clan por su naturaleza lleva consigo el perdón en su esencia, y mientras albergan sentimientos de afecto hacia los humanos, ¿cómo podrían enfrentarse al mal absoluto que detesta sin renunciar a su humanidad? Y el único ser en el mundo de las artes marciales capaz de erradicar el mal de una forma aún más vil y cruel, cuando el mal supremo que las sectas justas no pueden manejar se arrodillen ante ellos, entonces cree que finalmente habrían establecido el verdadero camino demoníaco. El hombre al escuchar aquellas palabras se encontraba impresionado, mientras que el prota seguía diciéndole que si no establecían correctamente el camino demoníaco no durarían mucho tiempo, y para que puedan sobrevivir deben de castigarse a ellos mismos. Ante esas palabras, el hombre guardó silencio, mientras que el prota pensaba que podía asegurar que su padre nunca ha tenido ni siquiera una sola vez ese tipo de pensamiento, ni siquiera lo había escuchado de alguien más, porque ese pensamiento no lo había aprendido ni siquiera lo había entendido en su clan. Lo sintió por sí mismo mientras vagaba por el centro del continente durante toda su vida. El hombre le preguntaba al prota si acaso aún quedaba algo más que decir. El prota le dijo que no, ese día no había nada más que decirle. El hombre le dijo a su hijo que cree que lo puede entender. Por esa misma razón, el demonio de los cielos de sangre quería castigarlo. Del prota ha leído algo y por eso intentaba ponerlo a prueba a través de él. El prota le dijo que parece que ha leído la posibilidad de que él pueda convertirse en el heredero. El padre le dijo que quizás pensó que era un factor de riesgo que podría arruinar la secta. El prota le dijo que sea como sea, el anciano tiene algo de intuición. El hombre al escucharlo guardó silencio, para luego pedirle a su hijo que lo acompañara. Confundido, el prota le preguntó a su padre que a dónde a esas horas. Cambiando de escena, nos encontramos en un sitio que tiene por nombre Pequeño Paraíso, siendo esta la que parece ser una especie de bóveda subterránea o algo parecido. El prota reconoció ese pequeño lugar, el cual se llama Socheondong. Un lugar al que los discípulos o hijos que se convertirán en sucesores del demonio celestial deben de ir para someterse a la prueba del mal. Y aunque se puede entrar cuando quiera, si no supera la prueba no podrá salir nunca.
Además, la tasa de éxito es de tan solo el 50%, y en realidad la mitad de los que entraron allí de los demonios de cielos de sangre perdieron la vida en la prueba del mal. E incluso su ambicioso hermano ni siquiera se atrevió a decir que quería entrar allí de lo peligroso que es ese sitio. Pero para convertirse en el demonio celestial era un lugar que debe de atravesarse al menos una vez. El prota le preguntó a su padre si acaso quería decirle que debía de entrar en ese sitio. El hombre le dijo al prota que él también había entrado en ese sitio cuando tenía su edad. El prota le preguntó que cuánto tiempo estuvo dentro. El hombre le dijo a su hijo que habían sido 2 meses. Esto rápidamente alarmó al prota, el cual comenzaba a pensar que su padre es conocido como el demonio celestial con habilidades marciales más allá de la historia, y había tardado 2 meses. El hombre le dijo a su hijo que había sido por sí mismo que había tardado 2 meses, ya que el tiempo promedio de superación es de 3 años. El prota le preguntó a su padre si acaso le estaba diciendo que tenía que entrar en un lugar así sin ningún tipo de preparación de antemano. El hombre le preguntó a su hijo si acaso no se lo había dicho antes, estaba pensando en castigarlo, a lo que el prota observó a su padre y guardó silencio. El prota pensaba que su padre estaba enviando a su hijo a ese lugar donde podría morir porque el demonio de los cielos rojos le dijo que lo castigara, y de verdad le importaba tan poco que su hijo pudiese morir o estaba esperando a que saliera de allí mucho más fuerte. Aún así, el prota terminó colocando una ligera sonrisa. El prota le dijo que estaba bien, dado que esa sí saldría mucho más rápido que su padre. Esta declaración no hizo más que alegrar al hombre, el cual le dijo a su hijo que entonces pedía que no llegase a perder la vida. Un rato más tarde, el prota ya se había adentrado a aquel sitio, el cual parecía un gigantesco pasillo. El prota se preguntaba qué tipo de lugar era ese donde tantas personas no pudieron salir. En el interior de aquel sitio, el prota se pudo dar cuenta de algo. Era realmente amplio y además, allí en el centro cerca de él se encontraba una tablilla, la cual decía lo siguiente: primero, tenía que cortar a todos los enemigos sin utilizar la espada o la fuerza de la espada. Segundo, si no lograba tener éxito en el tiempo dado, se le daría otra oportunidad después de 10 días. Y tercero, quienes estén preparados tenían que poner un pie en el círculo rojo. El prota se preguntaba si de verdad eran 10 días. También pensaba que durante ese tiempo se le ordenaba comer píldoras de purificación. El chico pensaba que no había tiempo que perder, comenzaría de inmediato. En el momento en el que se puso dentro del círculo, múltiples marionetas comenzaron a aparecer a su alrededor, las cuales comenzaban a salir de todos lados. El prota las pudo ver con claridad, observando a las marionetas y dándose cuenta de un pequeño patrón en cada una de ellas, el cual era completamente diferente. El prota pensaba que eso significaba que debía de cortar los lugares pintados de rojo. Inmediatamente el prota comenzó a cortar todas las marionetas a su alrededor, justo en los puntos que estaban señalados. Rápidamente el prota acabó con una gran cantidad de marionetas en cuestión de segundos, mientras pensaba que al parecer era mucho más simple de lo que había imaginado, aunque rápidamente se dio cuenta de algo: tenía que detenerlo a toda costa, ya que una de las marionetas se estaba sumergiendo en ese momento. Luego todas las demás marionetas comenzaron a sumergerse a gran velocidad. Corriendo a una gran velocidad, el prota se acercó para cortarlas todas, y al parecer había logrado su objetivo, pero eso no había sido así, ya que la última comenzó a sumergirse. Acercándose a una gran velocidad, el prota no iba a perder aquella oportunidad, y finalmente terminó cortando la marioneta antes de que desapareciera. Pensaba que casi se pasaba 10 días en ese sitio por un pequeño descuido, y si hubiese sido antes de regresar no habría podido superar esa primera prueba. Inmediatamente una puerta se abrió delante del prota, la cual cerca de ella tenía algo grabado. En una pared, múltiples personas afirmaban que lo habían logrado en el 9º intento, incluso otras afirmaban que lo habían hecho en el 6º intento. También habían quienes lo habían superado luego de 37 intentos seguidos. Alguien preguntaba si acaso iba a morir en ese sitio sin lograr superarlo. Otro maldecía ya que había intentado regresar pero no había camino de vuelta, no podía salir de ese sitio. 6 intentos y había tenido éxito, se atrevía a decir que había sido el mejor. El prota pensaba que al parecer eran los antepasados que habían llegado allí primero, y además la escritura al final era la de su padre, la cual llamaba a los dioses. El prota se preguntaba si de verdad era él. El prota luego de eso pensaba que aunque sea así, era algo increíble que incluso los antepasados recibieran insultos. Ahora en la segunda sala observamos algo completamente diferente, pues el chico veía el círculo rojo en el centro y al mismo tiempo múltiples armas a su alrededor o en las paredes. Comenzaba a pensar que con la variedad de armas que habían en ese sitio parece que la prueba involucraba el uso de esas armas. La tablilla cerca del prota decía lo siguiente: primero, utilizaría la espada colgada en la pared para cortar la piedra en un solo intento. También podía utilizar la fuerza de la espada o el poder de la espada. Segundo, si no tenía éxito en el tiempo dado, se le daría otra oportunidad después de 21 días. Tercero, cuando esté preparado tenía que poner sus pies dentro del círculo rojo. De inmediato el prota se acercó al círculo con una espada en sus manos y pudo ver la esfera que apareció delante de él. El prota observó la esfera en silencio por unos segundos, pensando que el tiempo dado es excesivamente largo para cortar una sola piedra. Entonces debería de haber una razón para eso.
El prota a gran velocidad tomó la espada que estaba sobre la piedra para luego intentar cortar la misma piedra que estaba delante de él, pero aquella espada terminó destruyéndose. El chico pensaba que al parecer no era tan sencillo después de todo, entonces era momento de llevarlo a cabo. Pensaba que para ese punto tenía que cortar la esfera con la fuerza de la espada, y así se movería rápidamente al siguiente portal, preparándose para cortarla en ese preciso instante. Antes de atacar con la espada, el prota pensaba que pasar de esa forma sería demasiado fácil. Entonces se preguntaba cómo rayos lo habían hecho los demás. Acercándose a la pared donde estaban los comentarios, el prota leyó que una persona la cortó utilizando la fuerza de espada. Otra persona afirmaba que había intentado cortarla sin utilizar la fuerza de la espada 89 veces, pero había fallado en todas y finalmente la terminó cortando con la fuerza de la espada. Una de las personas la había cortado sin utilizar la fuerza de la espada. Otro preguntaba cómo era posible algo como eso, no se lo podía creer. Otro mencionaba que no podía utilizar la fuerza de la espada, entonces ¿qué era lo que debía de hacer? Lo que dicen sobre cortarla sin la fuerza de la espada es una completa mentira. Otro mencionaba que él también creía que era una mentira, incluso había un comentario del padre del prota, el cual decía lo siguiente: parece que ha habido un malentendido, ya que si se enojaba perdía. Esto llamó rápidamente la atención del prota. El prota comenzó a preguntarse que por qué su padre dijo eso, ya que si fuera él simplemente habría hecho un comentario como en la primera etapa. El prota recordó una de las instrucciones: cortar la piedra en un solo intento, puede utilizar la fuerza de la espada o el poder de la espada. La pregunta que estaba allí era: ¿puede utilizar la fuerza de la espada? No es usar, sino puede usar. Entonces, el prota lo entendió de inmediato. Esa prueba debe de completarse cortándola sin utilizar la fuerza de la espada. Y además, el comentario de su padre sobre enojarse es una advertencia para no utilizar la fuerza de la espada en absoluto, ya que si utilizaba la fuerza de la espada generaría calor en la espada. Fue de esta forma que el prota fue tomando una por una las armas que se encontraban en la pared, destruyéndolas todas contra aquella roca. El chico, luego de estar exhausto, observaba que aquella roca estaba sin un solo rasguño. ¿Cómo puede cortarla sin utilizar la fuerza de la espada entonces? Y además, pronto se acabaría el tiempo límite. ¿Debería de cortarla con la fuerza de la espada y pasar de una vez? Aún así, el chico decidió calmarse y recordó aquella expresión en el rostro de su padre. Su padre la cortó sin utilizar la fuerza de la espada. Pensando en su padre, el chico llegó a una clara conclusión rápidamente. Fue entonces cuando comenzó a concentrarse y a reunir algo de energía. El prota entonces recordó la técnica que su padre le había enseñado. En ese momento, los hilos de energía que comenzaron a envolver la esfera le mostraron algo al prota que el chico no había visto antes. El chico podía sentir una línea fina en la superficie del objeto que no era visible a simple vista. Preparándose con una de las espadas y concentrándose en aquella pequeña línea, el prota se preparaba para atacar. Pensaba que no se trataba de una ilusión, ya que las líneas finas se conectaban perfectamente en una sola línea. Fue entonces cuando el chico atacó en el ángulo y la dirección correcta, cortando así la piedra en un solo movimiento. Al darse cuenta de esto, el chico emocionado gritaba que lo había logrado. Además, en el interior de aquella piedra el prota pudo ver algo: una pequeña esfera se encontraba dentro. Observándola, el prota se preguntaba qué era eso: ¿una píldora de energía demoníaca? Esta también es conocida como una piedra demoníaca de esencia, piedra demoníaca. Una píldora milagrosa que cuando es consumida por un practicante de artes marciales otorga una gran cantidad de energía. El prota pensaba que si hubiese cortado el orbe con un golpe de la espada, el calor hubiese quemado la píldora. Y esa es la recompensa que solamente se le otorga a quienes la cortaban con la espada y no utilizaban la energía de la espada. El prota recordó las palabras de su padre, no tenía que enfurecerse, a lo que el chico terminó agradeciendo por aquellas palabras, e inmediatamente consumió la píldora para comenzar a canalizar la energía por todo su cuerpo, absorbiendo la mayor cantidad de energía que la píldora tenía en su interior. Un rato después, el chico terminó abriendo sus ojos para levantarse con mucho más poder que antes. Pensaba que a diferencia de antes sentía una fuerte energía en todo su cuerpo. Incluso antes de eso, lo que más le faltaba era energía interna, y ahora había obtenido una gran cantidad. La tercera prueba decía lo siguiente: primero, distingue entre la vida y la muerte. Segundo, si no tiene éxito tendrá otra oportunidad después de 5 días. Tercero, los participantes deben estar presentes en el círculo rojo. El prota pensaba en esta prueba: distinguir entre la vida y la muerte. ¿Qué tipo de prueba será esa? Así que inmediatamente se colocó justo en el círculo, e inmediatamente se elevó una mesa de piedra delante del prota con algunas hierbas sobre ella. El prota pensaba que eso es una prueba para distinguir entre hierbas medicinales y venenosas. Sonriendo, el prota pensaba que había estado viajando por todos lados para conseguir los ingredientes que había mencionado el anciano, y con su habilidad para distinguir entre todo tipo de hierbas y venenos conoce bien sus efectos. Así que para él esa era una prueba bastante fácil. Y de entre todas las hierbas terminó tomando la única que realmente no era venenosa. El pilar de piedra inmediatamente comenzó a sumergirse y esto llamó rápidamente la atención del prota. El chico pensaba que afortunadamente para evitar que pasara la prueba con suerte debe de acertar 2 veces seguidas. Y si no conocía las hierbas, entonces esa prueba lo obligaba a descubrirlo probándolas.
Fue entonces cuando el prota terminó tomando la otra hierba que realmente no era venenosa. El pilar terminó ocultándose y el prota se preguntaba si acaso ya no iba a subir más, entonces ese debe de ser el final. Antes de pasar a la siguiente prueba, el prota pudo ver la tablilla que se encontraba justo a su lado antes de seguir por el siguiente camino. Una persona afirmaba que de esa manera uno terminaría convirtiéndose en veneno. Otro preguntaba qué idiota pensaba en una prueba como esa y cuántos contactos tenían normalmente con venenos. Además, debe de haber alguna pista para encontrar la hierba que hay que investigarla. Otra persona afirmaba que había tenido éxito en el intento número 96 y además las lágrimas le nublaban la visión. Otra afirmaba que se había intoxicado tanto que se le había caído mucho el cabello. Otro de los comentarios, y posiblemente el del padre del prota, decía que no tenía que creer en la suerte. El prota pensaba que lo de no creer en la suerte significa que su padre desde el primer intento tomó nota de cada veneno que probó y los consumió cuidadosamente. Afortunadamente, él había logrado salvar su cabello. Ahora venía la cuarta prueba y la prueba final. Primero, tenía que sobrevivir en el campo de ilusiones de la vida y la muerte. Segundo, si muere en el campo de batalla morirá también en la realidad. Tercero, los participantes deben de presentarse en el círculo rojo. El prota pensaba que entonces esa era la última prueba, en la que si fracasaba llegaba a perder la vida de verdad. Leyendo los comentarios, una persona mencionaba que había sido una lucha extremadamente dura. Algún día, cuando se convierta en el rey demonio celestial, encontraría al creador del campo de ilusiones de la vida y la muerte y lo mataría con sus propias manos. Otro mencionaba que había sido aterrador y difícil. Otro mencionaba que nunca volvería a poner un pie en el campo de ilusiones de la vida y la muerte en su vida. Y el comentario de su padre decía lo siguiente: no tenía que descansar. El prota se preguntaba que a qué se refería con eso. Pero dentro del círculo el prota pensaba que aunque le dejé una pista sobre la prueba esa vez, cree que eso es un consejo sobre la vida que le esperaba en su futuro. Inmediatamente todo alrededor del prota comenzó a cambiar rápidamente. El chico se dio cuenta de que estaba entrando en aquella ilusión. Terminó apareciendo en lo que parecía ser un desierto. El prota notaba que el viento y todo eso parecía demasiado real. Además, había arena por todos lados, el campo de ilusiones de la vida y la muerte. ¿Y realmente existe una ilusión tan realista como esa? En eso el prota se dio cuenta de que había sido rodeado en cuestión de segundos. Múltiples cadáveres de artistas marciales se encontraban delante de él. El chico pensaba que aunque sean ilusiones, se sentían demasiado reales. Hasta la ferocidad, todo eso le parecía realmente vívido. ¿Acaso no sería eso una buena oportunidad para él? El chico lentamente comenzó a desenvainar su espada, y en el momento en el que su espada estaba lista, aquellos monstruos o criaturas se lanzaron de frente a atacar al prota, todo ese montón de no muertos. El prota los observaba fijamente a todos y cada uno de ellos, terminó esquivando el primer ataque que venía directamente por su espalda, para luego atravesar la cabeza de aquella criatura. Los demás comenzaron a acercarse mientras que el prota mantenía la calma. Todos terminaron realizando múltiples ataques, pero el chico se elevó por encima de ellos para reposicionarse justo en la parte de atrás de un grupo. El prota pensaba que dado que el oponente no era un humano, entonces podía utilizar toda su fuerza, podía enfrentarlos sin problemas. Gracias a la piedra demoníaca puede utilizar la energía con mucha más facilidad que antes, pero aún así los enemigos no dejaban de llegar. El prota pudo notar esto con facilidad y también que los enemigos se lanzaban desde todas las direcciones, así que comenzando a respirar lentamente el chico concentraba toda su energía. Con los hilos dispersos por todos lados, el prota pudo prever cada uno de los ataques y terminó atacando o contraatacando mucho más rápido en consecuencia, cortando a todos sus enemigos en tan solo un respiro y a una gran velocidad. Los cadáveres y restos comenzaban a volar en todas las direcciones, mientras que el prota se mantenía calmado observando todo a su alrededor. Se preguntaba si acaso ya se había terminado, ya que los enemigos no seguían apareciendo. El chico pensaba que entonces ese es el final. Parecía un poco decepcionante para él, aunque algo terminó llamándole la atención. El prota se dio cuenta y pensaba que como era de esperar, pues aún no se había terminado. Además, la energía que sentía ahora mismo era mucho más intensa que antes. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Yo soy Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.